Buenos días, compañeros y tutor. En esta ocasión vamos a realizar la actividad 1 del foro de debate del precio de la gasolina en Colombia. Este trabajo es presentado por Angie Paola Ramírez Rodríguez, Uber Alexander Ortiz León, Jenny Joana Zaganome Garzón, Manuel Alberto Cuyos Carrillo y Carolina Ayala. Buen día, mi nombre es Angie Ramírez. En esta ocasión les voy a hablar del por qué rechazo el que la gasolina siga al mismo precio o suba acá en Colombia, a pesar de que el petróleo ha bajado. En los últimos 3 meses, el precio del petróleo ha bajado un 57% a nivel mundial. A Colombia no le favorece porque somos productores de petróleo. Pero, mientras baja el petróleo, también baja en varios países el precio de la gasolina. Pero porque en Colombia no baja, a pesar de que el petróleo sí baja de precio. Es fácil y sencillo. El dueño del 80% de Ecopetrol es el Estado. Recibe 80 centavos de cada peso que recibe Ecopetrol. Además cobra un impuesto del 53% no más por cada galón que compra el ciudadano. Al año el Estado recibe 4 billones de pesos en impuestos de combustibles nomás, sin sumarle la utilidad del 80% que de Ecopetrol que es dueño, ¿no? ¿Qué hacen con estas ganancias? Es sencillo, no hacen nada porque no arreglan carreteras, no invierten en educación, no hacen nada. Como dice la frase, que parte de todo este mineral se queda enredado en las alcantarillas de la corrupción. En mi opinión, diría que toda. Los ciudadanos trabajamos, pagamos impuestos para enriquecer más a estos personajes que lideran nuestro gobierno. Una comparación entre Estados Unidos y Colombia, entre la gasolina y el salario mínimo. La gasolina en Estados Unidos 5.500, acá en Colombia 8.500, diferencia de 3.000 pesos. Y pues no hablemos del salario mínimo, porque el de Estados Unidos es muy alto, acá es muy bajo. Nuestro salario mínimo, más de la mitad es como para pagar impuestos que nos colocan. Digo yo que en Colombia deberían bajar los impuestos, por lo menos de la gasolina, que son tan caros, hay mucho carro acá, pagan más en el combustible que en la alimentación y toda esta vaina, se gastan más la plata en esto. Que quieran equilibrar la baja del petróleo con el impuesto de la gasolina, pues no es del todo justo, porque tenemos que pensar también, la plata le quedaría al pueblo para cosas más importantes, alimentación, ropa, comercio, vivienda y más que todo importante, educación. Además, Colombia tiene que comenzar a pensar, o tenemos que comenzar a pensar, cómo vamos a hacer cuando el petróleo siga bajando de precio, ya que es contaminante y varios de los países están prefiriendo carros eléctricos para que esto no pase con nuestro medio ambiente. Por esta y muchas razones más, no estoy de acuerdo con que el precio de la gasolina siga subiendo. Necesitamos un pueblo más sano y más feliz en cuestiones de esto, que el salario nos rinda, que no paguemos tanto impuesto. Gracias por la atención y esta es mi opinión. Buenas noches, mi nombre es Alexander Ortiz y voy a dar mi opinión de lo que pienso sobre el precio de la gasolina y por qué estoy en contra de que le suban el precio a la gasolina. Entonces, para dar mi opinión, pues me baso sobre cómo se define el precio de la gasolina en Colombia. Entonces, básicamente Ecopetrol recibe el pago de esta gasolina a 4.532 pesos, los cuales se le suman 543 pesos para los productos del etanol, sumando 5.075 pesos que entran solo para Ecopetrol. Acá es donde comenzamos a decir por qué no va el aumento de la gasolina, o por qué no más bien el aumento de los impuestos, ya que lo que hemos leído en los artículos o lo que he leído en este tema define que lo que está valiendo más en la gasolina son los impuestos que estamos pagando por comprar este producto, más no por lo que vale como tal el insumo. Entonces tenemos un impuesto nacional que es de 989 pesos, que lo recibe la Gobernación Nacional, y el Ministerio de Hacienda se ha recaudado cerca de 3 billones al año.
Es decir, que en este impuesto a 989 pesos, ¿cuánta plata nos está reuniendo? Tenemos un segundo impuesto que es de 86 pesos, el cual se destina a Copetrol, pues que tiene como fin contribuir al plan de continuidad de inversión en exploración de empresas. Entonces, esto es una contribución que no es por cada quien que digamos que quiera apoyar esa causa, sino más es un impuesto que viene dentro de la gasolina. Muchas personas ni siquiera saben que esto se cobra dentro de la compra de este insumo. Tenemos otro tributo que damos nosotros, que es para las regiones del valle, que es la sobretasa, y que alrededor reúne 70.000 millones al año. Entonces es más dinero para Ecopetrol o más dinero para los impuestos que estamos pagando por este insumo. Tenemos otras contribuciones que son de 1.327, que estos valores son la suma de otros cargos como márgenes de distribución, transportes o tarifas de mercanción. Entonces, teniendo en cuenta esto que acaba de pasar en las diapositivas y teniendo en cuenta lo que leímos en el artículo, que básicamente un galón a Ecopetrol le cuesta 1.900 pesos y al mercado ya sale como a 8.000 algo. Sí, uno no sabe qué está pagando, si está pagando el insumo o está pagando impuestos para financiar el gobierno, ¿sí? Porque pues como sabemos, el gobierno es dueño de Ecopetrol y sus acciones son del 80% y abrieron un 20% al mercado para disimular que había participación de empresarios que no fueran del gobierno en esa empresa. Por eso no apoyaría el que le subieran el precio a la gasolina en Colombia, porque el fin de esto es financiar el gobierno. Entonces, acá el gobierno no busca otras alternativas como lo está haciendo Estados Unidos y como lo está haciendo Suiza, que son más conscientes con el medio ambiente y que pues además buscan que esta guerra del petróleo no sea tan grande, pues porque se pelean por este insumo. Ellos han implementado los autos eléctricos y los híbridos, a los cuales en los países de Estados Unidos y Suiza les hacen descuentos precisamente para fomentar que no se utilice la gasolina. En cambio acá en Colombia es todo lo contrario. Acá lo que hacen es que los colombianos pagan este impuesto, digamos, están en esta economía que no cumple, digamos, la venta de gasolina porque pues ya no se vende como antes, ¿sí? Entonces prácticamente cada colombiano es el pagano de esto y es el que debe pagar más impuestos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jenny Joana Zaganome Garzón. Voy a hacer mi trabajo de economía. La pregunta era acerca de mi opinión personal del alza de la gasolina. El alza de la gasolina influye mucho en la economía del país, puesto que muchas cosas giran a su alrededor, ya que se incrementa la inflación en el mismo y se ven afectados los sectores económicos. Si la gasolina sube, la mayoría de las cosas tienden a subir igual o más. A pesar que el crudo sale de Colombia, es uno de los países donde la gasolina es más costosa. Sería muy bueno poder tener las refinerías para así poder ser autosuficientes y no depender de los elevados costos que nos incrementan en otros países. Esa es como mi opinión acerca del alza de la gasolina. Muchas gracias, espero sea útil para el trabajo. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la importancia de la economía de un país y vemos que es de fundamental importancia en nuestra sociedad, ya que nuestra vida actual se basa en ese intercambio. Sin la economía no existirían las bases para este mercado global que vivimos. Y definitivamente es muy importante estudiar la economía de un país para cualquier persona, sin importar la profesión, ya que el conocer de esto nos permite entender la asignación de los recursos,
su distribución y los movimientos que se hacen para cada nación. Es decir, la economía no solo es importante para el gobierno, sino también para la empresa o la persona, porque esto estudia el uso de la producción a fin de generar empleos, de generar infraestructura, de anticipar cambios en el ingreso de las personas, de ajustar sueldos y salarios, de abrir negocios nacionales, de importar y exportar bienes de consumo e incluso producir y manufacturar al interior del país, sea con materia primas nacionales o extranjeras. Por eso es de vital importancia conocer sobre la economía y empaparnos cada vez más de ella. Muchas gracias. Muy buen día para todos, mi nombre es Carolina Ayala y a continuación les quiero dejar las conclusiones a las que llegamos con el análisis del caso. Lograr una disminución en el precio de la gasolina en nuestro país es bastante difícil, teniendo en cuenta que esto afectaría los ingresos de la nación, bien sea por los dividendos que recibe como accionista de Ecopetrol o por los impuestos que debemos pagar por ella. Y teniendo en cuenta que precisamente por la disminución del precio del petróleo, la situación de las cuentas fiscales del país son críticas, si se baja el precio de la gasolina, esto generaría mayor déficit fiscal para nuestro país, por lo que el gobierno no lograría plantear un presupuesto anual sin estos dividendos que son tan representativos para la nación. Debemos tener en cuenta que todos somos partes de la economía. Al realizar una transacción ya estamos haciendo parte de ella. Por eso es fundamental estudiar la economía de nuestro país para poder hacer un buen uso y una planificación de nuestro dinero. Estamos en una época de globalización y debemos tener claro que no solo necesitamos de nuestra economía, sino de la economía de todo el mundo. Entender esta afectación nos mostrará la importancia de conocer la economía a nivel mundial, para lograr comprender en cierta medida el porqué de algunas situaciones como la que se presentan con el precio de la gasolina en nuestro país y que muchas veces no logramos entender ni dimensionar hasta qué punto nos afecta a todos. Gracias por su atención.